El día de hoy se titula Creating Space for Young Children in Museums, creando espacios para niños pequeños en museos, a cargo de Vicky Cave, asesora independiente en Ojama Flip, quien no se presentó a la cátedra por motivos de fuerza mayor, sin embargo envió su presentación y va a ser traducida al español por Lucía Obregón. Si tienen preguntas que surjan con respecto a esta ponencia, pueden enviarlas al correo educativa@museonacional.gov.co. Repito el correo, educativa@museonacional.gov.co. El resto de dudas de las dos ponencias anteriores van a ser resueltas al final de la sesión, por lo cual les solicitamos diligenciar el formato pequeño que se encuentra dentro de sus agendas. Si no lo tienen, pueden pedirlo a algunas personas que tienen las escarapelas de organizadores, y de esta manera pues sus dudas van a ser resueltas al final del evento. Les recordamos que la exposición Los niños que fuimos, huellas de la infancia en Colombia, estará abierta al público mañana 6 de octubre en la Casa Republicana, que se encuentra aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Los catálogos durante el evento los pueden conseguir a 50,000 pesos. Después de la cátedra, el costo será de 55,000 pesos. Muy bien. Siguiendo el curso de nuestra cátedra, vamos a presentar la ponencia Creating Space for Young Children in Museums, creando espacios para niños pequeños en museos, realizada por Vicky Cave, asesora independiente en Ojama Flip. Invitamos entonces a Lucía Obregón, quien va a realizar la traducción al español. Un aplauso también para Lucía. Muy buenas tardes, estoy muy triste de no poder estar con ustedes hoy, debido a circunstancias familiares que me lo impidieron, pero entonces he hecho esta presentación para ustedes. Primero que todo quiero compartirles que me siento muy honrada de haber sido invitada a formar parte de esta cátedra. Mi presentación se trata sobre crear espacios para niñas y niños y sus familias. Voy a hablarles más que todo sobre mis experiencias en el desarrollo de exhibiciones para museos, centros de ciencia y centros de descubrimiento, ya que este ha sido mi foco principal. He estado desarrollando exhibiciones desde 1991 y he creado exhibiciones para niños y niñas pequeños en sitios como el Museo de Ciencia de Londres, una galería llamada The Garden, el Jardín, 2 centros de ciencia en Australia y un centro de construcción práctico para niñas y niños menores de 8 años en Londres que se llama Descubrimiento. Trabajo como consultora ahora y en la actualidad estoy trabajando en un proyecto en Londres para desarrollar un nuevo museo para niñas y niñas en Londres, y también en un proyecto para desarrollar la creatividad en los jardines infantiles en el sur oriente de Londres. También he actuado como consultora en el Museo de Docklands, que está rediseñando el espacio en el que trabajan con niños menores de 5 años. Mi presentación va a incluir ejemplos de diferentes proyectos y al final les voy a dar algunos enlaces sobre diferentes blogs y páginas web en donde ustedes pueden encontrar más información. Entonces, en el trabajo de crear espacios para niñas y niños en museos y galerías, creo que tenemos que pensar más allá de solamente crear el espacio físico. Nosotros necesitamos pensar conceptualmente, intelectualmente y emocionalmente. Necesitamos crear el espacio en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para las familias y los niñas y niños jóvenes. Sus necesidades son muy diferentes de las necesidades de otros visitantes. En crear espacios para niños y niñas jóvenes y sus familias estamos creando el tiempo y el espacio para la comunicación. La comunicación está en el corazón, en el centro de nuestras vidas. Los niños que desarrollan buenas habilidades de lenguaje y de comunicación pueden expresarse a sí mismos, escuchar, aprender, leer y escribir, así como socializar. Estas habilidades los ayudan a sentirse más valorados y a tener confianza, y les ayuda a crear lazos entre sus padres, o sea, entre padres e hijos. Un reporte en el Reino Unido
que salió en 2005, muestra que muchos niños y niñas que empezaban en el colegio y en el jardín y tenían dificultades de lenguaje y de comunicación. Se hizo una investigación y mostró que estos problemas no solamente no se van, sino que contribuyen a que los niños tengan dificultades, mayores dificultades a medida que van creciendo. Los niños y niñas que tienen dificultades de comunicación generalmente desarrollan también problemas de comportamiento, más que todo debido a la frustración que sienten de no poder expresar sus necesidades y participar en el intercambio social. Estos niños no superan estas dificultades a medida que progresa la educación. La investigación muestra que hay cada vez más niños que no han recibido ayuda para poder superar estos problemas. Las habilidades de niños y niñas en la comunicación temprana se ven como el único elemento que puede predecir unas habilidades futuras cognitivas en el desempeño escolar. Los niños que tienen dificultades de lenguaje y de comunicación están en mucha más desventaja en su habilidad de tener acceso al currículo nacional, ya que casi todas las habilidades educativas presupone el uso del lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos crear espacios que sean amigables en términos de comunicación? La investigación que yo he llevado a cabo y de mi experiencia en el desarrollo de exhibiciones, yo he identificado aspectos que hacían que las exposiciones más tradicionales fueran mucho más emocionantes para los niños jóvenes y para las personas que los cuidan. Entonces, hay que crear diferentes maneras de ver, de mirar, de percibir. Al acercarnos a estas colecciones usando lupas o pequeños orificios que se ponen en las paredes para poder mirar a través de ellos, crea un sentido de maravilla, de sorpresa, inclusive dramáticos, cuando se hace el descubrimiento. Crear un secreto es crear maneras secretas de mirar utilizando estos huequitos en la pared, en lugares, puede ser muy emocionante y estimula mucho la colaboración y la discusión. Acercarse a estos objetos. A los niños les encantan tocar cosas, especialmente los animales, los objetos grandes y los objetos que tienen unas formas raras. Entonces, enlazamos los juegos que las personas ya conocen. Proporcionamos oportunidades para que las familias jueguen los juegos que son familiares para ellos con objetos que no son familiares, y esto hace que sean mucho más emocionantes. Los juegos como por ejemplo pescar con imanes, o el cambio de roles, o esto de dividir cositas por su forma, rompecabezas, cuando se utilizan con otros objetos, esto hace que se estimule la discusión y la interacción. Tener cosas que los visitantes intrínsecamente conocen y utilizar esto como una manera de que ellos puedan acceder al contenido muy fácilmente y que puedan tener control sobre el juego y sobre el aprendizaje. Los juegos que las familias conocen y que son familiares para ellos son muy importantes. Es importante tener personal que sea atractivo también para los padres. En un sitio que se llama Nitty Gritty Super City, en Melbourne, Australia, una galería para niños de 3 a 8 años, nosotros queríamos proporcionar cosas a los padres para que se conectaran con nosotros también. Entonces, paralelamente a las actividades con los niños y niñas, hay objetos que relacionan a una historia social. Por ejemplo, los niños podían hacer un juego de roles con un tablero que estaba al lado de un exprimidor de esos antiguos donde se exprimía la ropa. Entonces los padres y los abuelos y abuelas podrían recordar cómo eran todas esas tareas domésticas que tenían que hacer y cómo han cambiado, y esto ayudaba a que ellos podían interactuar con los niños y niñas. ¿Y esto funciona? ¿Las exhibiciones realmente ayudan a que los niños y las familias se comuniquen? Yo he sido testigo en muchas ocasiones de niños y niñas que han sido animados a comunicarse de diferentes maneras que van mucho más allá de sus límites normales.
Cuando abrió este centro Discovery, yo me encontré con un niño que estaba gritando por un tubito y lo hacía repetitivamente. Y volteé a mirar y me encontré que su profesora lo estaba mirando y me dijo que era la primera vez que ella escuchaba la voz del niño, la primera vez que lo escuchaba hablar, porque él había elegido no hablar en todo el año que llevaba en la escuela. Esto es, bueno, ella dijo que el ambiente era tan estimulante que él no había podido resistirse a expresarse a sí mismo. Esta diapositiva muestra a mi sobrino de 9 meses probando diferentes sonidos en un micrófono que hacía el eco, que hacía eco de sus sonidos en el museo, el jardín, en el Museo de Ciencias. Él jugaba con una variedad de expresiones vocales y lo que hacía era extender los sonidos que él hacía. Jugaba con esto por un tiempo bastante extenso. Yo creo que esto muestra que las exhibiciones pueden motivar a los niños a comunicarse y ayudarlos a construir su confianza. Sorpresas. Algo que he descubierto que funciona muy bien en hacer que los niños, las niñas y las familias se comuniquen son las sorpresas. Y las sorpresas pueden incluir, por ejemplo, una luz o un sonido que se dispara cuando uno mira a una maletita que está escondida debajo del piso o detrás de una pared. También, por ejemplo, diferentes cosas que se presentan de una manera extraordinaria o diferente. La foto en la izquierda muestra un panel que se hizo en el Museo de Ciencias, que tiene piedritas, que tiene estos paradores de puertas que hacen un sonido y que tienen como unas botas de caucho que están ahí incrustadas. El panel crea una oportunidad para que los niños para que los niños puedan tocar una serie de texturas interesantes, algunas de las cuales las hacen hacer unos sonidos bastante sorprendentes. En este centro de descubrimientos creamos también una exhibición de croma que se ponía a la entrada y era una pantalla muy grande de forma curva que creaba un espacio discreto detrás en donde los niños y sus padres podían ir y verse a sí mismos proyectados en un video, en un viaje fantástico. Ellos podían experimentar moviéndose de diferentes maneras, haciendo diferentes partes, haciendo que diferentes partes de su cuerpo desaparecieran, cubriéndolas con una tela azul y verse a sí mismos en monitores o en pantallas de televisión dentro del mismo espacio. Lo que muchos padres no se daban cuenta es que también ellos estaban siendo proyectados en una pantalla que estaba afuera y que todo el mundo veía. Y generalmente salían después de estar jugando ahí y veían las proyecciones y empezaban a reírse al darse cuenta de que todo el mundo estaba viéndolos cuando ellos pensaban que nadie, pues que solamente ellos se veían. Esto parecía romper las barreras de los padres y ellos se permitían reírse de sí mismos un poquito y estar más preparados para involucrarse y comunicarse con las actividades de los niños. Personajes y títeres. A los niños les encantan los personajes que están relacionados con las exhibiciones. Ellos realmente se involucran emocionalmente con ellos y parece que los personajes les ayudan a los niños a expresar sus sentimientos por las experiencias. Los personajes que necesitan ayuda son particularmente exitosos. Había un robot en un experimento que hicimos que quería saber más sobre cómo funcionaban los humanos y entonces creamos un personaje en el centro Discovery. Trabajamos con los niños para explorar lo que es, cómo era este personaje y desarrollamos una historia sobre el personaje que se llamaba Huta, que se muestra aquí en la mitad, este es Huta, aquí abajo. Los niños decidieron que Huta era un monstruo, un bebé monstruo del espacio. Y en ese planeta lo que pasaba era que ya se les habían acabado las historias. Entonces Huta necesitaba ayuda para poder hacer las historias.
Entonces esto se convirtió en la función del descubrimiento, del centro de descubrimiento. Y esto fue algo que a ellos les fascinó hacer. El personaje que necesitaba ayuda sirvió como una gran motivación para los niños y también proporcionó una gran herramienta para explicar lo que los visitantes podían hacer en el Centro Discovery. Creamos un video introductorio y un libro como de historieta para los visitantes y también materiales escolares que incluían una carta de Juta, una canción y actividades, y todo esto enfocado sobre poder ayudar a Juta. Los títeres dentro de la exhibición también proporcionan grandes oportunidades para la comunicación. A los niños les parece que les encanta la oportunidad de dramatizar sus ideas y sus historias de una pequeña manera. Para los niños y niñas que son un poco más tímidos, los títeres realmente les proporcionan una manera maravillosa para que ellos puedan dramatizar y mostrar sus ideas a otras personas. Un truco simple con un teatrino en el Centro Discovery era proporcionar un espejo que estaba detrás del lugar en donde estaban los padres, cuando los padres se sentaban a mirar pues, el show. De esa manera, entonces, los niños que hacían el show podían ver a sus padres al tiempo que se venían a ellos mismos a hacer pues, el show. Un espacio para niños y para las personas que llevan a los niños. Cuando pensamos en la creación de exhibiciones para niños y niños pequeños, es crucial pensar en las personas que también los llevan a los museos. Los padres, las personas que los cuidan, las familias. Es realmente importante asegurarnos que estas personas se sientan en confianza, se sientan cómodos en el espacio y sepan qué se espera de ellos. Y sepan qué esperar. Ellos necesitan saber qué se supone que ellos tienen que hacer y cómo interactuar con las niñas y niños. Esta comunicación puede comenzar desde que ellos entran al museo. Ustedes pueden comunicarse con ellos a través de volantes o también de la página web. Cuando ellos entran al sitio, el personal tiene que ser capaz de poder brindarles información práctica, por ejemplo, dónde están los baños, dónde se pueden parquear los triciclos, los coches, y también información sobre qué hay para que ellos hagan ese día. Puede que esto sea muy obvio, pero en realidad muchas veces esto es ignorado. En el Centro Discovery creamos gráficas para que pudiéramos modelar esa interacción entre los padres y los niños. Estos estaban en la galería y también se utilizaron como un mapa de historias que fue entregado a los padres a medida que entraban al espacio. Algún lugar donde sentarnos. Este capítulo tiene una filmina separada solo para esto. De todas las observaciones que yo he hecho en las galerías, el sentarse ha mostrado ser vital en hacer que los padres interactúen y se comuniquen con sus niños. En los peores de los casos no hay asientos, o los asientos están muy separados de los sitios donde se llevan a cabo las actividades de los niños. Cuando no hay asientos, los padres tienden a sentirse incómodos y no están al mismo nivel al que están los niños. Entonces tienden a no interactuar y simplemente los están como apurando para que pasen rapidito por ahí, principalmente porque ellos necesitan moverse. En donde los sitios están separados, también generalmente los padres se sientan juntos y empiezan a hablar los unos con los otros, lo cual no es una mala cosa, pero entonces lo que pasa es que dejan a los niños solos jugando. El sentarse anima a los padres a estar allí en el centro de las actividades de los niños y significa que es mucho más probable que ellos vayan a involucrarse en estas actividades. Los padres encontrarán un lugar donde sentarse y ayudan a diseñar las actividades que les permiten sentarse al lado de ellos también. En esta foto, mi madre está sentada en una mesa baja. Es una mesa que es una buena altura para niños y niñas jóvenes, pero que también es una buena altura para que los adultos se sienten.
y ella está ahí con sus nietos y está pues involucrada jugando con ellos. Y nos dimos cuenta que habíamos diseñado una mesa que tenía el espacio suficiente para que los padres se sentaran y al mismo tiempo para poder poner ahí pues, la exhibición. La lección aprendida de esto era que teníamos que planear para esto. Ahora, en crear exhibiciones, yo siempre pienso sobre cómo los adultos pueden estar al mismo nivel de los niños y las niñas, sentándose en el piso o acostándose o sentándose para estar ahí en el centro de las actividades de los niños. Algo que llevarse. Una visita a un centro cultural generalmente es muy emocionante y especial y seguramente no algo que suceda todos los días. Para hacer estos enlaces, esta relación con la vida cotidiana y extender la experiencia por más tiempo, es muy importante crear actividades y materiales que la gente puede llevarse y puede experimentar también después. En Discovery nosotros creamos una bolsa que era como un libro de historias que los visitantes podrían utilizar durante la visita. Entonces ellos, a medida que se movían, iban recolectando cosas en la exhibición y esto los animaba a escribir y los relacionaba a las actividades, sí, como hacer menús, invitaciones, deseos, tiquetes, mapas. Ellos podían coleccionar estas cosas en esta bolsita del libro de historias y llevarlas a casa. Luego, una vez en casa, podían seguir haciendo las historias y podían agregarle más cosas a esta bolsa. Un padre una vez me dijo que ellos habían llevado estas bolsas a la casa para sus gemelos que tenían 18 meses y ellos habían recolectado más cosas y los habían puesto en las bolsas y lo dejaron por mucho tiempo y como un año más tarde se volvieron a interesar en seguir poniendo cositas en la bolsa. Un espacio para la colaboración. Los centros culturales pueden proporcionar oportunidades para que los visitantes interactúen y colaboren en una escala que no lo harían o a un nivel que no lo harían ordinariamente. Por ejemplo, una exhibición clave en el Museo de Ciencia para niños entre 3 y 6 años es la exhibición de agua. Lo que hay acá es una serie de piscinas que están como en cascada y proporciona una oportunidad maravillosa para que los niños exploren la física sobre la manera como se mueve el agua. Entonces los niños pueden, por ejemplo, pararse debajo de un balde gigante que tiene al final el vidrio, o sea, la parte de abajo es un vidrio, entonces ellos pueden ver las sombras y también las ondas del agua en cada gotica. También pueden experimentar con las burbujas, pueden bombear agua en diferentes maneras, pueden experimentar con flotar y con hundirse, pueden hacer canales para el agua en diferentes maneras y pueden ver cómo diferentes objetos como los patos y los botes se mueven a través del agua, pueden mirar también cómo se hacen como estos remolinos en el agua. Esta exhibición fue extremadamente popular y yo creo que hay dos razones para ello. Una es que el agua es ya intrínsecamente cautivadora. Y la otra razón es que la exhibición estaba diseñada para que muchos niños, diferentes niños y sus padres pudieran interactuar y colaborar entre sí. Las piscinas estaban a diferentes alturas. Entonces algunas y también por ejemplo las personas que llegaban en sillas de ruedas podían acercarse y poner sus rodillas debajo del agua y bajar entonces a una piscina un poco más grande y que también algunas que eran suficientes, o sea que eran seguras para niños de entre 1 y 2 años. Había curvas en los lados de las piscinas que significaba que los visitantes podían verse cara a cara y no solamente de un lado a otro, sino también pues al lado uno del otro. Un profesor me dijo, esto es realmente fantástico, ver cómo se colaboran los unos a los otros. No podemos hacer esto a este nivel en casa. Es un espacio para conectarse.
Al mismo tiempo que se crean espacios dentro de las galerías para que los niños y las niñas se comuniquen, hemos estado buscando maneras en las que los niños puedan comunicarse entre las ciudades. Y esto en relación con el Museo de Niños y Niñas en Londres, este proyecto en el cual estoy trabajando en el momento. Va a haber un nuevo museo para niños y niñas en Londres, el cual se va a inaugurar entre 2015 y 2016. Pero por ahora el museo todavía no tiene un sitio físico, entonces lo que hemos estado haciendo mientras tanto es trabajar con niños en la ciudad para explorar en qué estarían ellos interesados en construir una vez que esté ya establecido el museo. Hemos estado trabajando con niños muy jóvenes en los jardines infantiles. Una de las cosas que exploramos con ellos inicialmente estaba relacionado con el sentido de lugar y de espacio. Y descubrimos que ellos ven a la ciudad de Londres como un espacio en el cual ellos necesitan moverse para llegar a los espacios y los lugares que son importantes para ellos, como por ejemplo ir desde el jardín hasta la guardería y de la guardería al parque. El tejido actual de Londres como un lugar y como ciudad realmente no parecía importarles mucho. Y de aquí entonces nosotros queríamos explorar la noción que los niños tenían de Londres como ciudad con otros niños que también vivían en esa ciudad y con el interés que ellos pudieran tener por otros niños. Entonces lo que hicimos fue diseñar un proyecto que llamamos Gabinetes de Curiosidad, en donde 2 jardines infantiles trabajaron con una artista que trabajaba con un jardín una semana y con otro jardín la siguiente semana. Ella trabajó con ellos para crear estos gabinetes de curiosidad que en realidad eran diminutos y tenían cajones que estaban hechos con cajas de fósforos y todo estaba unido con papel. Y lo que los niños hicieron con la artista es que recolectaron cosas e hicieron cosas utilizando materiales de afuera, por ejemplo, la corteza de los árboles que se caía, pedacitos de eso, impresiones de objetos en arcilla, pinturas que hacían, se pintaban los unos a los otros. Y luego ellos ponían todas esas creaciones en un cajón y Jenny, la artista, llevaba todos estos cajones y los ponía juntos en el gabinete. Los niños amaban esta actividad y amaban ver cómo las cosas que ellos hacían se unían con las cosas que otros hacían y se convertía en otra cosa. Entonces luego Jenny tomaba esas creaciones y las llevaba al otro jardín y las compartía. Y ese jardín entonces también hacía lo mismo que el anterior jardín y volvía y mandaba lo que habían construido. Lo que nos dimos cuenta era que los niños desarrollaron una curiosidad increíble sobre el grupo de niños que estaba al otro lado de la ciudad y que ellos jamás habían conocido. Al principio ellos estaban un poco confundidos y decían cosas como, sí, yo conozco a esos niños, ellos son amigos de mi hermano o de mi primo. Pero a medida que pasó el tiempo, empezaron a enviarse cosas que iban y venían y empezaron a construir una relación. Este proyecto duró 6 semanas, pero lo que nosotros nos dimos cuenta con este proyecto es que los niños muy, muy jóvenes están interesados en niños en otras partes, sin ni siquiera haberlos conocido. Y eso fue algo que realmente nos sorprendió y que siento que va a darle mucha forma a lo que vamos a hacer nosotros en el museo. Las implicaciones son que vamos a crear espacios para que los niños puedan comunicarse con niños de otras partes de la ciudad y también en otras partes del país e inclusive en otras partes del mundo. Y nos vamos a asegurar de que esto sea accesible para los niños más jóvenes, para que puedan comunicarse de diferentes maneras utilizando diferentes medios para conectarse con otros niños. Un espacio como para pretender.
Crear los espacios que animen a los niños a hacer un juego de roles y utilizar su imaginación. Nosotros creamos espacios en donde los niños puedan intentar nuevas cosas, tomar riesgos y también ensayar diferentes opciones. En el juego de rol, los niños se sienten seguros para explorar ideas y conceptos y también tener finales diferentes. Ellos pueden ver cómo sus decisiones afectan los resultados y ver también cómo pueden cambiar sus decisiones. Dándole a los niños la libertad de jugar con ideas puede realmente ayudarles a desarrollar su confianza, ya que ellos se sienten libres de sentir que cometieron un error o hicieron algo que no se debía hacer. En el Centro Discover nosotros creamos diferentes espacios para el juego de roles, como por ejemplo era un río que tenía cocodrilos y uno podría cruzar ese río de diferentes maneras. Entonces había las piedritas que uno pisaba y esas piedritas cantaban, por ejemplo. Una cueva secreta también, en donde ellos podían construir, por ejemplo, una guarida y explorar cosas que colgaban y el tesoro secreto, y entonces trepar sobre una roca y mirar desde ahí pues todo, comunicarse con tubos por los cuales ellos podían hablar, hacer sonidos en la cueva, sonidos fantasmagóricos, y ellos podían entonces, había un vehículo ahí que era parte helicóptero, parte carro, parte bote, y ellos podían manejarlo, podían ponerle gasolina, podían izar banderas, ir a diferentes destinaciones y bueno, empacar su equipaje de diferentes maneras. También, esa es la anterior, qué pena. También hay un paquete mágico gigante, que debe ser, no sé, parece, en el cual uno podía entrar y encontrar cartas e historias de todo el mundo. Uno podía hacer sus propias historias y actuarlas en un pequeño teatrino y escribir y enviar postales e historias. Todas estas actividades proporcionaban las oportunidades para que los niños, las niñas y sus padres exploraran cosas juntos y conocer más sobre el uno del otro de una manera que era estimulante, segura y que también animaba la imaginación. Así. Un lugar para moverse. Un aspecto que es increíblemente importante en la creación de espacios para niñas y niños es pensar sobre la variedad de maneras en las cuales ellos pueden aprender. En las exhibiciones podemos crear experiencias que les llaman la atención en los diferentes estilos de aprendizaje, el visual, el táctil, el auditivo, el interpersonal. Para mí, uno de los aspectos más importantes es crear un espacio en el que los niños puedan explorar físicamente, donde ellos puedan ejercitar también sus habilidades kinestéticas y también espaciales. Yo cada vez veo eso más en el Reino Unido. Veo que los niños tienen la necesidad de moverse para aprender que esa necesidad que esos niños tienen de aprender y de moverse no se está teniendo en cuenta. Entonces, cuando planeamos crear espacios para niñas y niños, me gusta pensar en las diferentes maneras en que los niños pueden experimentar las cosas. Por ejemplo, si es táctil, pueden ellos tocar el objeto con todo su cuerpo, más que solamente con sus manos. Si es auditivo, podemos crear un espacio en donde ellos puedan compartir ese sonido con otros en el mismo espacio. Y si es visual, ¿cómo podemos hacer para experimentar en nuevas maneras, que sea interactivo o que sea a gran escala? Un lugar para hacer tu propio lugar. A los niños les encanta crear casitas, crear guaridas y luego jugar dentro de ellas. Crear espacios en donde los niños pueden hacer sus propios espacios en estos centros culturales les permite desarrollar sus propias ideas, dejar su propia marca y tener un sentido de pertenencia dentro de la organización.
En el Museo de Ciencia, en el jardín, creamos lo que se llama la zona de construcción, en donde los niños pueden utilizar bloques de construcción para crear sus propias casas, sus guaridas, y pueden mover materiales por todos lados utilizando un balde, un tobogán, o subirse para supervisar el trabajo y tener otra perspectiva. Un lugar, un espacio para el cambio. En el pensar sobre la creación de espacios para niñas y niños pequeños, en el Museo para Niños y Niñas de Londres, hemos estado explorando cómo podemos crear espacios que puedan ser transformados por los niños y las niñas. Nosotros llevamos a cabo talleres con un jardín infantil en donde los niños crearon diferentes nuevos espacios. Un espacio fue envuelto en papel blanco y lo que ellos hicieron fue pintarlo para crear una casita en la selva para el personaje en una historia. El otro espacio que crearon era una guarida en la que utilizaban cobijas y telas. Lo que fue interesante era qué tan rápido los niños se apropiaban de estos espacios que habían construido y cómo desarrollaban estos espacios en miles de diferentes formas. Por ejemplo, el espacio de la guarida era al principio un salón de belleza, luego una nave espacial, luego una casa con unos cojines que eran maravillosos para arruncharse, y luego una guarida en la selva. Esto nos llevó a pensar sobre cómo en el nuevo museo podemos crear algunos espacios que pueden ser transformados continuamente por los niños y las niñas. Esperamos que las ideas en el museo apoyen y contribuyan para que los profesores puedan transformar los espacios en las escuelas de maneras nuevas e innovadoras. Y por último, pero no por ello menos importante, los detalles prácticos. Crear espacios para los niños y las niñas significa que hay que garantizar, tenemos que asegurarnos que podemos realmente abordar todas las demandas que esta audiencia exige. Por ejemplo, darles direcciones claras y fáciles, tener la posibilidad de poder calentar leche, por ejemplo, tener espacios donde se le pueda cambiar el pañal al niño, tener espacios donde la mamá pueda amamantarlos, tener los baños que estén cerca a las actividades que se están realizando. Y estos son los enlaces y el video. Entonces aquí pueden ver pues la información, si se quieren en estas páginas pueden saber más sobre ella, sobre Vicky en el primero, luego sobre el Museo de Niños y Niñas en Londres. El siguiente es un video sobre los procesos creativos con niños para desarrollar las ideas. El siguiente, este blog de las gabinetes de curiosidad. Luego el blog de transformación de espacios. Luego un proyecto para niños menores de 2 años. Y luego más sobre Octopus Inc., que es donde yo trabajé para hacer las exhibiciones y actividades creativas para niños muy pequeños. Por favor, pueden contactarme si tienen alguna pregunta a la última dirección. Y gracias.